que en esta mañana va a compartir con nosotros la palabra del Señor. Señor, gracias por René, gracias porque tú levantas hombres como él en medio de la iglesia, Señor. Sirve con entrega, con gratitud, con disposición, con valor por lo que hace, sabiendo que tú eres el que le bendices y que todo lo que hace, Señor, es finalmente para tu gloria. Queremos rogarte que de la misma manera que has hablado en el proceso de acercamiento al texto, en el que has hablado en su corazón a través de la reflexión en la Escritura, Él pueda exponer en medio de la comunidad, Señor, tu palabra. Que nos hables al corazón, que podamos ser confrontados con tu verdad y que en medio de la predicación, Señor, podamos escucharte. Lo bendecimos, Señor, dale la fortaleza, la sabiduría. Parado aquí, Señor, poder exponer palabras siempre es un privilegio, pero es un desafío, ¿no? Bendícele y dale temor de ti en este proceso, Señor, que es muy bonito, es desafiante, pero sobre todo, Señor, nos invita a nosotros a escucharte a ti, a escuchar tu voz y a vivirla. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre, y te pedimos que le acompañes y que nos hables en esta mañana a todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muy buenos días. Por favor, me disculpan mi voz ronqueta, quedando como malo de la garganta. Espero que esto no sea un inconveniente para poder hacer la predicación el día de hoy. Hoy quiero contarles inicialmente una historia, y es que hace ya aproximadamente unos 2 o 3 años, tengo una familia que vive en el exterior y unos amigos de esa familia querían adoptar un bebé colombiano. Entonces me preguntaron a mí, por ser abogado, que cómo era el proceso de adopción de un bebé colombiano, y digamos que en ese proceso me adentré con el Instituto de Bienestar Familiar para poder adoptar, para poder saber cómo se adoptó un bebé. Dentro de eso, digamos que fue singular el acercamiento de entender los hogares de adopción que hay, porque hay unos hogares de adopción donde llevan a los niños que desean ser o que necesitan ser adoptados. Dentro de esos hogares de adopción, usualmente, digamos, se encuentran niños desde recién nacidos hasta ya los 14. Cada vez que van creciendo más es más difícil que las personas reciban en adopción niños. Y ellos me preguntaban que qué implicaciones tenía en Colombia la adopción. Entonces la implicación clara es de un bebé que en determinado momento no tiene familia, ¿sí? Y por la magnífica voluntad, por el amor de las personas de adoptar, esa personita empieza a tener unas prerrogativas especiales dentro de una familia. Se empieza a poder llamar hijo de esa familia, tiene un papá, tiene derechos a la educación, al bienestar, y adquiere un estatus que no tenía antes. Ahora bien, dentro de esa investigación nos dimos cuenta que los bebés que más fácil se adoptan son los bebés recién nacidos, y más o menos hasta el año y medio tienen muchas probabilidades de ser adoptados, ¿sí? Año y medio, sí. El primer año y medio tiene mucha probabilidad de ser adoptado, porque digamos que todas las parejas desean
bebé pequeño. En la predicación que me correspondió el día de hoy, me encontré con un tema donde esos bebés adoptados, que tienen muchas posibilidades de ser, digamos, de hacerlo, y que adquieren, digamos, el privilegio de ser especiales para poderse adoptar y tener privilegios especiales para su familia, me encontré con una historia que me conmovió mucho. Y es la historia de un bebé que aún recién nacido nadie lo quería adoptar. Y pasaba el tiempo y no adoptaban, hasta que llegó a una familia que es a la cual, digamos, llegué a través de noticias, que tomó la decisión de adoptar a este niño. ¿Por qué? ¿Por qué no lo adoptaban? Fabi, ¿puedes colocar por favor Y la historia era que el niño tenía síndrome de Down. Entonces la adopción pareciera ser que era más difícil. Y la noticia relata es que la persona, el periodista, fue a preguntar, ya podemos ir pasando la siguiente, fue a preguntarle a la mamá, decirle, bueno, ¿y tú por qué adoptaste a este niño con síndrome de Down? Le decía, yo no quiero que me preguntes nada del síndrome de Down. Yo no estoy adoptando a este niño porque tenga síndrome de Down. Yo lo estoy adoptando porque es un bebé especial para mí. No quiero que aquí me empiecen a comparar a mi bebé con nadie, porque es mi bebé. Y para mí es perfecto. Es especial para mí. Es un bebé, puedes pasar la otra si quieres ya. Un bebé que le quiero dar familia, que le quiero dar hermanos, porque es mi bebé. Y pese a que era difícil que le adoptaran, fue adoptado este niño. Y yo creo que hoy vamos a ver una historia también donde fuimos adoptados y donde fuimos especiales. Y por favor espero que me acompañen con atención durante esta mañana. Recuerden que estamos predicando Deuteronomio, ¿cierto? ¿Cómo se realiza, o cuándo fue escrito Deuteronomio? Digamos que el desarrollo de la historia de Deuteronomio se encuentra cuando el pueblo de Dios acaba de terminar sus 40 años en el desierto y está próximo a pasar a la tierra prometida. En la mitad están en el desierto y van a pasar el Jordán a la tierra prometida. Dentro de este Deuteronomio, lo que hace el Señor es como dar las instrucciones finales para ese pueblo, para que cuando llegue a la tierra prometida tengan las herramientas necesarias para poder enfrentar un mundo que ellos no conocían. Era un mundo que no conocían. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor los había, digamos, llevado durante 40 años, entre comillas, aislados dentro del desierto, y durante esos 40 años, digamos, la interacción con los demás pueblos había sido mínima. Entonces Él se preocupa mucho a través de Moisés, decirle, mira, yo quiero que tengas muchas cosas en cuenta cuando vas a pasar a la tierra prometida. Y durante casi 3 meses predicamos, te voy a decir, estos son los mandamientos que quiero que guardes en la tierra prometida. Después de eso les dice, pero no olvides el principal y único, y es que yo soy único. Y digamos es cuando se escribe el Shema que nos predicó el pastor Andrés, donde dice, no te olvides que yo soy único, y amarás a Dios, a Jehová con tu corazón, con todas tus almas y con toda tu fuerza. Y se preocupa para que esa enseñanza del Dios único, que debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sea transmitida a sus hijos, a su descendencia. Y escribirás esto en los dinteles de tu puerta. Y el pastor nos detalló exactamente cuál era lo que debían de aprender ellos antes de pasar a la tierra prometida. Después nos predicaron, queríamos de provocar a nuestros hijos en las preguntas para que dijeran, ¿quién es ese Dios que tú adoras? Y el pastor Andrés también nos predicó sobre los peligros que iba a tener el pueblo cuando llegara a la tierra prometida, a Canaán. Eran los peligros de Canaán, y nos dijo que todos aquellos peligros o todas aquellas circunstancias que nos separaran del Señor, teníamos que cortarlas, erradicarlas, quemarlas, que fue lo que predicamos la semana pasada. Hoy nos toca un tema muy importante, y es Deuteronomio capítulo 7 del verso 6 al 11.
Les pido el favor de que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 11. En Deuteronomio capítulo 7, hoy quiero empezar por el verso 11. ¿Sí? ¿Quién tiene allá el verso 11? Ya lo tienes, Nicolás, voz de trueno. Levántate y... Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guarda por tanto los mandamientos. Cuando se menciona la palabra por tanto, el por tanto nos está indicando que hay unas razones anteriores a ese por tanto. No sé si me hago explicar. Usualmente se utiliza la palabra por tanto es como consecuencia de unas razones que daba anteriormente. Voy más allá. Si yo le digo a mi hija, por tanto esta noche no puede salir, ¿qué se imaginan que pasó antes? ¿Qué se imaginan que pasó antes? ¿Qué incidente pudo haber pasado? Desobediencia. ¿Cuál otro por tanto? Está castigada. Por tanto, ¿cuál otro por tanto por acá, médico? Un por tanto, ¿por qué no deja salir a mi hija esta noche? ¿Por qué? Para que no salga con el novio. Fran, ¿por qué? Por tanto no puedo, ¿por qué no la dejo salir? Porque está enferma y de pronto se enferma más. ¿Por qué? Porque la quiero proteger de algo, porque posiblemente de pronto, ¿sabe qué? Su mamá está enferma. Esta noche yo te pido que, como ella está enferma, por tanto, no salgas. ¿Sí? Entonces, el por tanto lo que nos ayuda es, nos da las razones para atrás. Les doy otro ejemplo, a ver si vamos captando. Si yo le digo a una persona, le digo, por tanto, a partir de hoy te voy a ascender en tu trabajo y vas a ocupar el puesto tal, vas a tener un ascenso. Ese por tanto, ¿qué tiene detrás, Ramón? Pues que se ha ganado, como ha hecho los méritos, motivación personal. Ha tenido méritos, lo quiero motivar. ¿Cuál otro por tanto puede ir atrás, allá? Se han dado cuenta de la idoneidad. La idoneidad. Aquí, ¿qué, por tanto, cuál sería? ¿Por qué lo quiero promover en el trabajo? Sacar la escuela. Para sacar la escuela. ¿Por tanto qué? Porque ha hecho las cosas bien, porque es honesto. Entonces yo le puedo decir, porque tú eres honesto, porque eres trabajador, porque eres eficiente, por tanto, pasa esto. Lo mismo pasa en este pasaje. ¿Sí? Cuando yo digo, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando que cumplas, lo que hace el texto es invitarme a reflexionar qué hay detrás de eso. ¿Cierto? ¿Qué razones hay detrás de ese por tanto? Ahora, si tenemos claro que el Señor le está diciendo a su pueblo, cuando pases al otro lado del Jordán y llegues a la tierra prometida, te pido que guardes mis mandamientos, ¿cierto? Eso es lo que le está pidiendo. Entonces le va a decir por qué, y se nos acaba de decir en los primeros versos. Bueno, entonces hoy vamos a entender por qué el Señor le está pidiendo a su pueblo que guarde sus mandamientos, que cuide sus mandamientos cuando pasen a la tierra prometida. Y lo vamos a ver en este texto que vamos a leer a continuación. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece,
destruyéndolo, y no se demora, con el que le odia en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. Señor, gracias por tu bendita palabra. Permite que esta sea hoy expuesta desde este puesto, Señor, que seas tú quien toque el corazón de cada una de las personas que está escuchándote, que seas tú, Señor, quien le llene el corazón de tu palabra y que le haga saber lo que tú quieras que se transmita en este mensaje, Padre. Amén. Entonces yo les decía que la petición principal en esta porcioncita de la Biblia es un clamor especial que le hace Dios a su pueblo, que le diga: guarda mis mandamientos cuando llegues a la tierra prometida, cuando te enfrentes a Canaán, cuando la predicación de la semana pasada, cuando estés en Canaán, guarda mis mandamientos, cuida mis mandamientos, ¿cierto? ¿Por qué? Y hoy vamos a estudiar dos razones que debía tener el pueblo de Dios para guardar los mandamientos. Dos razones principales que se nos da en los versos del 6 al 10 para guardar los mandamientos. Y la primera razón para guardar los mandamientos es el reconocer que es un pueblo especial para Dios. El reconocer que es un pueblo especial para Dios, y lo encontramos en los versos 6 y 7. El verso 6 y 7 dice: dice, porque tú eres un pueblo santo, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces dice: ustedes van a guardar mis mandamientos siempre y cuando ustedes entiendan que son un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo escogido. Si ustedes entienden eso, les va a ser mucho más fácil guardar mis mandamientos. Ahora bien, ¿qué significaría en este momento para ellos ser un pueblo santo? Entonces, básicamente, para ese momento, santo era todo aquello que, como idea general, era todo aquello que se separa de lo impuro. La palabra hebrea que traduce santo proviene de un término que significa separado para. Entonces, digamos que esa palabra santo dice que se puede utilizar, por ejemplo, para lugares santos, como en Éxodo 3, del 2 al 5, donde dice: le dijo a Moisés, el lugar donde toca tu pie es suelo santo. O las fiestas santas que nos relata Levítico en el capítulo 23, porque a esas fiestas se les llamaba convocaciones santas, porque eran separadas para el Señor. O objetos santos, que eran los objetos que se utilizaban para orar a Dios en el antiguo templo de Jerusalén, se conocían como utensilios santos, según Primera de Reyes 8:4. Pero, ahora bien, ¿qué significaría pueblo santo? ¿Cierto? Porque les dice: tú eres pueblo santo, pueblo escogido. Y yo creo que Primera de Pedro nos ilustra muy bien qué es el pueblo santo. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Significa esto que el pueblo santo es aquel pueblo que está separado por Dios, y es Dios quien lo elige para que dé gloria a Él. Lo separa para que le dé gloria a Él. Significando esto que el ser pueblo santo no significa en ese contexto que el pueblo está exento de pecado, porque bien dice la palabra con anterioridad en Samuel 1:2 que no hay nadie santo como Jehová. Lo que indica es que ese pueblo está destinado y se separa para agradar al Señor pese a nuestras imperfecciones. Pese a eso somos llamados pueblo santo, y nuestra función como tal es darle gloria a Dios. Ahora bien, si nosotros entendemos que somos pueblo santo y que el Señor nos ha elegido, podríamos ahora sí decir: claro, somos especiales, somos los chachos y miramos a los demás por encima del hombro.
Cada uno aquí, digamos, en su camioneta, en su carro, llega creyendo que como el Señor nos eligió, somos los mejores, y realmente eso no dice la palabra, porque dice la palabra más adelante que, verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, Jehová te ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, que el pueblo de Dios debía entender que no se podían creer que el Señor los había escogido por sus propios méritos, que el Señor los había escogido por ser los más altos, los más monos, o los más acuerpados, o los más, no sé, lo que quieran saber, no. El Señor escogió a su pueblo por ser el más insignificante de todos. Y teniendo eso en cuenta, podríamos entender ahora sí que el Señor nos adoptó siendo los últimos que en general podían ser adoptados. Éramos en la lista de adopción, muy seguramente los últimos. Y el Señor, con su infinito amor, con su infinita gracia, con su infinita bondad, no cogió el más grandecito, ni el más bonito, ni el más juiciosito, ni el ojiazul, sino nos escogió a nosotros. Te escogió a ti, me escogió a mí y a su pueblo. ¿Por qué digo que nos escogió? Porque Efesios dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea nosotros, los gentiles, porque Él escogió a su pueblo, el pueblo de Israel. Pero dice, pero en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. Significando esto, que ahora somos también nosotros pueblo elegido por Dios. Ahora el Señor, ya tenemos derecho a llamar Padre a Dios. El Señor ya nos dio nombre. Y no sé si les pasa a ustedes lo mismo que a mí, pero cuando estaba organizando esa predicación, me acordé del tiempo que viví sin aceptar a Cristo en mi corazón, y me da vergüenza de mí mismo. Me da vergüenza de quién era. No era nadie. Un borrachín que se creía mejor que los demás, que no hacía sino enamorar chicas y dejarlas tiradas, llegando tarde a la casa. Ahora, sí trabajaba, pero eso no concuerda en nada. No me acuerdo, es decir, no me siento orgulloso de mi vida hasta ese día que el Señor me dijo, quiero que seas mi hijo, y yo pueda decirle papá. Hasta ese momento realmente pude llamarme alguien en la vida. Y es que el Señor cuando nos elige, cuando nos escogió como pueblo especial, vuelvo y le digo, no sacó el más bonito, el más grandecito o el más juiciosito. Nos buscó a nosotros, el pueblo más insignificante, y dice, y si nosotros estamos buscando razones por las cuales guardar la palabra de Dios, guardar el mandato de Dios, los mandamientos de Dios, la primera razón debe ser entendiendo que nosotros no éramos nadie y que solamente
por la infinita misericordia y gracia de Él, podemos ser llamados ahora hijos de Dios. Y eso sería más que suficiente razón. Por tanto, ahora sí nosotros debíamos de guardar los mandamientos. Si nosotros no entendemos que somos un pueblo elegido, pero que somos elegidos porque al Señor le gustó, nos escogió, no podríamos entender y poder pasar a la tierra de Canaán, ellos allá y nosotros al mundo, teniendo claro que debemos de guardar sus mandamientos y decretos en nuestra vida como agradecimiento de haberse fijado en nosotros. A los últimos que íbamos a ser adoptados. En ese momento, ese por tanto adquiere una razón principal, porque les dice al pueblo que iba a pasar, le dice: no te olvides cuando estés allá de dónde te saqué. No te olvides cuando estés en la tierra prometida cosechando la tierra que no has labrado, que eras esclavo en Egipto, que no eras nadie. Y hoy nosotros no debemos olvidar eso en nuestra vida, que es Dios quien nos da nombre, la posibilidad de llamarnos hijos de Él, y por tanto debemos de guardar sus mandamientos. Entonces, ya tenemos clara la primera razón del por tanto, ¿cierto? Entonces, la primera razón para guardar los mandamientos, ¿cuál es? Es reconocer que somos un pueblo especial, pero somos un pueblo especial es porque Dios nos eligió, y por tanto debemos guardar sus mandamientos. La segunda razón para guardar los mandamientos es el conocer quién es Dios, y eso lo podemos ver del verso 8, 9 y 10. Lo que le está diciendo a su pueblo es: cuando pasen allá, ustedes deben de acordarse quién soy yo, le dice Dios a su pueblo. Y este texto es muy fácil, digamos que muy fácil de entender y descubrir quién es Dios en este texto, porque en este texto las características de Dios saltan a la vista, saltan, es decir, si usted las lee y a los 3 minutos de la leída dice: ya entendí las características de Dios. Yo creo que el pastor la próxima semana que va, próxima no, en 2 semanas que va a empezar el festival de capacitación, nos va a contar quién es Dios y por qué le vamos a amar. Pero hoy vamos a darnos como un abrebocas. Leamos los versos 8, 9 y 10 y se van a dar cuenta que nos muestra quién es Dios. Entonces, cuando yo voy leyendo y cuando alguien vea que nos dan una característica de Dios, levánteme la mano, ¿listo? Si no, por cuanto Jehová os amó. ¿Qué es ahí? Dios es amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Fidelidad, Dios es fiel. Oiga, pero qué alumnos tan buenos tenemos. A ver atrás que no los escucho. Os ha sacado con mano poderosa. Poderoso, Dios poderoso, ¿cierto? Os ha rescatado de la servidumbre. Libertador. Conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto. Ese guarda el pacto me llama mucho la atención. Y la misericordia. Dios es misericordioso, ¿cierto? Y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿cómo manejan esto? A ver, dice: guarda el pacto y misericordia de los que le aman. Verso 10: y da pago en persona al que la aborrece. ¿Cómo lo tiene allá atrás alguien? Justo. Sí, me gusta eso. Entonces, digamos, ¿quién toma nota de qué conocemos de Dios aquí? ¿Quién las sacó todas? Dale. Duro.
Decimos que Dios es amor. Amor. Dios es fiel. Fiel. Dios es poderoso. Poderoso. Dios es libertador. Libertador. Dios es misericordioso. Misericordioso. Y Dios es justo. Y Dios. Acuérdense que en ese momento Dios le está diciendo, cuando pasen al otro lado, recuerden quién soy yo para que por tanto guarden mis mandamientos. Entonces ellos debían de entender que Dios era, empecemos, poderoso. Era poderoso. Acuérdense que había abierto el mar a sus antepasados para que salieran de Egipto. Acuérdense que les protegía durante la noche con una columna de fuego, y en el día en el desierto los tenía con una nube para protegerlos del sol, les daba alimento, sacaba agua de las rocas. Dios era poderoso, Dios es poderoso. Y si, tal cual. Al entender que Dios es poderoso, podían perfectamente confiar y guardar sus mandamientos. Ellos aún no sabían en ese momento, ellos no entendían en ese momento que el Jordán se iba a abrir en pocos días para que ellos pasaran a la tierra prometida. Ellos aún no sabían que los muros de Jericó se iban a caer con un solo grito que Dios había provocado. Los milagros y las maravillas de Dios, ellos no lo conocían en ese momento todavía, pero Dios ya estaba obrando. ¿Me recuerda el nombre de la señora con la que hablamos ahorita? Patricia. Y para todas las personas que estén en ese momento con dificultades en su vida, ellos cuando se hizo la predicación, Moisés, ellos no sabían que el río Jordán se iba a abrir. Ellos no sabían que los muros de Jericó iban a caer. Dios le estaba diciendo, guarda mis pactos, que yo estaré contigo. Y es una promesa que quiero que todas las personas aquí que tengan dificultades en este momento en su vida entiendan que Dios está obrando, porque Dios es poderoso y que Dios nos escogió y nos eligió, no por lo que somos nosotros, sino porque Él es bueno. Apropíense de esa promesa que les hace Dios, que Dios les ama, que ustedes son sus hijos, que Él es nuestro papá, que por tanto debemos guardar sus mandamientos. Dios está obrando en nuestra vida en este momento, así no nos demos cuenta, con su poder, con su magnífico poder, aquel poder que es capaz de calmar tempestades, de abrir el mar, que con un solo susurro de su boca haya sanidades y resurrección. De ese Dios tenían que creer ellos. Y por tanto se vuelve muy fácil de entender y de cumplir. Porque si se entendía que somos los hijos amados de Dios y que tenemos un Padre poderoso, el por tanto guardar sus mandamientos debe ser algo que nace de nuestro corazón. Dios es fiel. Dios es fiel. El pueblo no podía olvidar que había sido sustentado, sostenido y cuidado por Dios durante todo ese tiempo. Ni tú puedes olvidar hoy que Dios es fiel. Confía en que Dios es fiel con tu vida, con nuestra vida, con esta iglesia. Confía en su fidelidad y guarda sus pactos. Dios es misericordioso, es Dios de pactos, dice. Dios cuida los pactos que hay. ¿Y qué mayor pacto que hizo con nosotros hoy? Que enviar a su Hijo Jesucristo para que nos dé salvación a través de su muerte en una cruz.
borrando nuestros pecados y presentándonos ante el Padre limpios. Qué mayor pacto, que no podemos olvidar, y por tanto debemos guardar sus mandamientos. Misericordioso. Hay un salmo que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Apropiense de esto. Se lo voy a volver a leer. Él perdona tus iniquidades. Es como con los hijos. Los hijos a uno le hacen unas, y uno a la media hora dice: él es mi hijo. Él es mi hijo. Él sana todas tus dolencias. Él te rescata del hoyo de tu vida. Él te corona de favores y misericordias. Verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no actúa conforme a nosotros actuamos. Él tiene misericordia de nosotros, y misericordias cada día. Hay un ejemplo de misericordia que me gustó y lo leo para ustedes. Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía aquel hombre y que la justicia exigía su muerte. La madre le dijo: emperador, no pido justicia, yo le pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, le dijo a la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Y así es el Señor con nosotros. El Señor no nos da lo que nosotros nos merecemos. Él es misericordioso y sus misericordias se renuevan día a día. Y por tanto, entendamos que Jesús es misericordioso con nosotros. Por tanto, debemos de guardar sus mandamientos todo el tiempo. Pero aún así, en los versos 9 y 10 nos habla de un Dios de justicia, ¿cierto? Ustedes dijeron, Dios de justicia. Porque sí es misericordioso, pero dice a renglón seguido: a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice el verso 9? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Quién me lo lee allá atrás? Juan Carlos, allá atrás, ¿lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Quién tiene la Biblia atrás? Fran, ¿lo tiene? El verso. ¿Qué pasa al que guarda y ama sus mandamientos? Verso 9. Duro, que no te escuchamos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta su generación. Sigue, por favor. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyendo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces nos enfrenta a dos acciones: el amar, ¿cierto? Y relaciona el amar con el guardar los mandamientos. Y en el verso 10 relaciona el aborrecer con el no cumplir los mandamientos o no guardarlos. ¿Qué significaría esto? Que para Dios no hay tintas medias. O guardamos sus mandamientos y le amamos, o no los guardamos y le aborrecemos. Y ofrece castigo y destrucción al que no guarda y le aborrece. Entonces, así como es de amoroso, es justo. Y tiene las cartas claras sobre la mesa. No
no hay dudas con qué Dios tratamos. Por tanto, si entendemos que Dios es fiel, poderoso, justo, misericordioso, lo mínimo que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos, porque Él nos ha elegido aún sin merecerlo. Ahora bien, ¿qué significaría entonces guardar los mandamientos? Si la predicación está dada en la necesidad de guardar los mandamientos, entonces, ¿qué es guardar los mandamientos? Si ustedes se fijan, la palabra que se menciona acá es el guardar, que significa el proteger de los peligros la palabra de Dios. Es como cuando a mí me entregan o me regalan una joya. Yo tengo una joya y resulta que es un diamante con no sé cuántos quilates. Me dicen, pilas, que esta joya se la dejó su abuelita, que antes de morir dijo que quería que usted la conservara, pero que no la podía vender, que tiene que cuidarla porque quien la puede vender es su hija cuando usted se muera. Y esa joya vale, no sé, 500 millones. Entonces ahí me toca guardar esa joya. Yo no me voy a ir para el centro con esa joya. Yo no me voy a ir a una piscina con esa joya. Cuando salga de la casa yo no se la voy a dejar a la empleada por ahí a la mano para que se la lleve. Yo me preocupo de guardar, de proteger, de cuidar, porque para mí es muy importante que no le pase nada y que esté preservada esa joya. Solamente quería dar el ejemplo para entender qué es guardar. Porque lo que nos pide aquí la palabra de Dios es que nosotros preservemos, cuidemos, resguardemos en nuestra vida la palabra de Dios. Porque para ellos en Canaán se iban a enfrentar a muchos peligros que les iban a bajar las defensas, según nos enseñó el pastor la semana pasada, y era posible que la palabra de Dios no fuera cuidada, preservada y protegida. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo guardo, preservo y cuido? Lo primero que tengo que saber, ¿cuáles son los mandamientos y la palabra del Señor? Es decir, que sin frecuentar la palabra, conocer la palabra, yo no sabría qué guardar. Y cabría la posibilidad de estar guardando elementos y cosas que no valen. Mientras que si yo conozco la palabra, la frecuento, ya sé qué guardar. Y conocer la palabra significa leer la Biblia, hacer el devocional, frecuentarlo, y de el conocimiento y la frecuencia surge la obediencia. Si de pronto dices, yo no soy tan obediente, muy seguramente es porque no la conoces y no la frecuentas, porque lo uno va unido a lo otro. Es como cuando entrenas algún deporte. Que es la práctica y la frecuencia lo que te genera unos resultados que puedes mostrar hacia afuera. Pero si tú no frecuentas ni oyes la palabra y te expones a otras cosas, fácilmente puedes dejar de guardar la palabra. Miren lo que me pasó en estos días. Resulta que hace 2 semanas hubo un encuentro de exalumnos del colegio. Salimos hace 40 años del colegio. Yo salí como de 5 años del colegio. Y me encontré con la barra que frecuentaba en el colegio. Con toda la barra.
durante 4 días, ¿sí? Porque vino gente del exterior y cosas así. Entonces estuvimos en Bogotá 4 días. Obviamente, ellos querían rememorar todas nuestras locuras y andanzas, y dentro de esas locuras y andanzas, todo era con una grosería en la mitad, porque era como nos relacionábamos en ese tiempo, y era normal relacionarse en ese tiempo con groserías en la mitad. Yo les aseguro que al 4.º día ya se me estaban empezando a como a... Yo, pero ¿qué pasa? ¿Sí? No, lo que pasa es que si estás frecuentando todo el tiempo con personas que te están diciendo groserías, en últimas ya crees que la única forma de relacionarte con ellos es a través de groserías. Y es la relación y la cercanía con algo lo que te da la posibilidad de tener la certeza de tener un resultado respecto a algo. Y en este caso, el cuidar significa relacionarte con cercanía, con conocimiento de la palabra, estudiarla, venir al festival de capacitación, hacer el devocional, orar. Eso es lo que nos va a permitir guardar la palabra. ¿Está Samuel por acá con su grupo? No se está viendo bien. Yo quiero terminar hoy que el por tanto guardar sus mandamientos no debemos de tener unas razones claras. La primera de ellas es que somos un pueblo especial, elegido, y el que el Señor nos dio un nombre. Y lo segundo es que quien nos dio el nombre y que nos hizo especial a cada uno de nosotros es ese Dios poderoso, es ese Dios santo, ese Dios misericordioso, es ese Dios que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Él, que mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera por nosotros, por amor. Que recordemos que no éramos nadie y que el Señor nos dio nombre, que el Señor nos dio nombre, y por tanto debemos de cuidar y guardar sus mandamientos. Les pido por favor que, teniendo esta enseñanza en su cabeza, levantemos y alabemos al Señor, recordando que no éramos nadie, que el Señor nos amó y nos puso nombre. Sí, Señor, sabemos que tú nos diste nombre y queremos darte las gracias, profundas gracias, porque éramos los últimos de la lista en ser adoptados. Éramos los más insignificantes, Padre, y te queremos dar gracias hoy por eso. Gracias porque sabemos que estás obrando en nuestras vidas con tu poder,
Gracias porque sabemos que no nos pagas como lo merecemos, sino con misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, eres santo, porque mandaste a tu Hijo por nosotros a salvarnos, a darnos la vida eterna. Gracias porque nos diste la vida. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y Padre, también queremos en este momento comprometernos contigo, que ya tenemos razones más que suficientes para guardar tu palabra, así como la tenían los israelitas antes de pasar a la tierra prometida. Nosotros la tenemos hoy para cuidar tu palabra en nuestra vida. Perdónanos las veces que nos equivocamos, Señor, las veces que pecamos, pero tú valoras más el guardar la palabra, porque sabes que somos imperfectos y que tú nos estás perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Pero aún así te pedimos perdón por las veces que lo que hacemos es bajar las armas y no cuidar tu palabra en nuestra vida y tus mandamientos, aún sabiendo que tú nos amas. Señor, y sabemos que pronto vendrás por segunda vez. Y te pedimos especiales bendiciones en esta semana para cada uno de nosotros. Por favor, cuídanos y cuida a nuestra familia, cuida nuestro trabajo, nuestros padres, nuestros hijos. Protégenos, Señor. Te esperamos con ansia y por eso decimos: que Dios los bendiga.